Dios les bendiga, ¿cómo están? Soy el pastor Mario González Bront de Ministerio Cielos Abiertos. Esto es Preguntas Difíciles a los Cristianos. La primera pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿cómo puedo saber que soy salvo? Esto es muy sencillo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. Hay algo que se sobrepone por encima de cualquier batalla que alguien pueda darte con respecto a la duda. Esto es la experiencia personal. En algún momento en Juan capítulo 9, Jesús sanó a un hombre ciego, y cuando los religiosos de la época cuestionaban a este hombre y le decían: oye, pero te sanó en sábado, y en sábado Dios no opera, y este que te sanó tiene fama de pecador, el ciego respondió de inmediato: mira, yo no sé si es sábado, yo no sé si es pecador, yo no sé si es lunes, yo no sé si es jueves. Lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Nada podía en contra de la experiencia personal que este hombre había vivido. Una vez que el Señor abraza tu corazón, transforma tu vida, te llena de esperanza, no hay nada que el mundo pueda decir que te conviccione que algo no ocurrió en ti. Es tan fuerte la experiencia de conocer a Dios que eso no te lo quita nadie. La segunda pregunta que queremos responder es: si me equivoco o si peco, ¿pierdo la salvación? Bueno, creo que David nos puede responder bien esta pregunta. El dulce cantor de Israel, David, en algún momento dado comete una falta muy grave, cae en un momento de tristeza, de distancia con Dios. Dice la Biblia que un año entero él no compuso, él no tocó su arpa, no tocó un instrumento. Después de un año él es confrontado por un hombre de Dios. Él se siente mal, él siente que necesita restaurarse y escribe el Salmo 51 que dice: lávame más y más de mi maldad y seré limpio. Al él empezar a pedir este tiempo de restauración, de perdón, el Señor lo levanta. No estamos exentos de errores. El Señor no nos llama por ser perfectos. El Señor perfecciona a los que llama. La santidad no es un destino, la santidad es un trayecto. ¿Qué significa eso? Nadie puede decir: soy totalmente santo, voy en un camino, pero la perfección la tiene solamente el Señor. Así es que cuando tú cometes errores, la Biblia dice: si alguno comete faltas, abogado tiene para con el Padre. Una cosa es cometer un error de una manera inconsciente o en un descuido, y otra es vivir en una constante de pecado, en una constante de maldad. Así es que si has cometido una falta, simplemente preséntate delante del Señor y dile como David: lávame más y más de mi maldad y seré limpio, devuélveme el gozo de la salvación. Dios les bendiga.